Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Regresamos 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos al directo. Muchos misterios nos esperan todavía. El teléfono abierto por si queréis, 900-137-137. Y las redes sociales en eBlanco Radio, en Face, Twitter e Instagram. Saludos para todos los que seguís ahí conectados. Y tenemos todavía algunas cosas que contaros. No os perdáis la historia de la acabadora. ¿Sigues por ahí, Esther? Sí, aquí estoy. Vale. Hablábamos de Cerdeña, los nuragas, torres extrañas, aldeas extrañas, tumbas de gigantes, templos de agua sacra y lo que a ti más te llamó la atención, el Pozo de Santa Cristina. ¿Qué es eso? Cuéntame. El Pozo de Santa Cristina es una construcción nurágica que se encuentra cerca de algunos pequeños nurags, como los consideramos normalmente, estas torres hechas con grandes piedras, y que desde luego tenía una función, independientemente de que por el tema del agua, en un sitio donde no hay muchos manantiales ni nada de eso, ya tuviera per se su propio interés, pero que detrás de eso había también una función, sin duda, sin género de duda, ritual. Decías que ahora vas a contar qué tipo de cosa era, que te habían impresionado más que las pirámides de Egipto. ¿Conocer este lugar? Pues sí, la verdad, eso suena a anatema, sí. Pero es verdad, cierto es que cuando fui en Egipto ya me había imbuido tanto de las pirámides y de todas las construcciones egipcias que la verdad ya no te genera impresión, ¿no? El Pozo de Santa Cristina también lo había procurado estudiar, lo que pasa es que no hay mucha información. Pero cuando llegué me sorprendió tremendamente, me llevé allí horas y horas, y eso que era verano con el cantaste de las chicharras, que te acuerdas de la Odisea cuando lo comenta Ulises, pues tremendo, ¿no? Pero allí estuve horas y horas para verlo con diferentes luces, para verlo sin nadie, aunque tampoco había mucho turismo, la verdad es que había poco, y me impresionó muchísimo porque sea como sea, en Egipto era una sociedad plenamente histórica, una cultura que tenía cierto desarrollo tecnológico, pero es que ellos estaban todavía en la prehistoria, estaban en el bronce final, ni siquiera habían entrado en la protohistoria. ¿Y qué hacían en ese pozo? En ese pozo se supone, no se sabe evidentemente, porque todo lo que sean cuestiones rituales que no queden por escrito o al menos plasmados a través de pinturas o algo similar, pues no se puede saber, nada más que se puede intuir. Pero se supone que eran posiblemente oficios de carácter religioso, tal vez mágico-religioso, y en todo caso relacionado con las aguas, porque es un sitio de donde todavía emana agua, incluso en el momento en que yo estuve, que era el de mayor sequía, final de verano, y manaba un poquito de agua de las paredes y se mantenía un nivel estable en el fondo. ¿Es muy profundo el pozo? ¿Qué? ¿Muy profundo el pozo? No. Tienes que bajar 25 escalones, pero luego el nivel de agua que tiene es pequeño, no será como menos de medio metro. Ahora mismo. Luego arriba del todo tiene un óculo que en determinados momentos la luna llena se ve totalmente plena desde ese óculo y se refleja en el agua abajo. Incluso cuando yo estuve al mediodía, por la mañana y al mediodía, el efecto de luces era increíble, porque bajabas por las escaleras y entonces, por ejemplo, tu propia sombra se reflejaba en el agua, pero a la par el agua la reflejaba en las paredes y se veía también en la pared de enfrente. Entonces, un juego de luces tremendo que desde luego esos son efectos buscados, no son casuales. Ya, qué curioso. Cerdeña, otro lugar para conocer. Vamos con la última parte del programa, no quiero tenerte mucho más tiempo para conocer... Para conocer a la acabadora. Tras esa introducción nos damos datos. Ya veréis qué increíble historia. En esta isla que visitamos ahora han existido extrañas costumbres de vida y muerte.
una de ellas, que puede resultar espeluznante ante nuestros ojos de hoy, es la acabadora. ¿Qué es una acabadora? Era una mujer que ayudaba a morir a la gente en los pueblos rurales de Cerdeña, conocida como sagabadora. Era la última madre. En Cerdeña pervive aún el recuerdo ancestral de Sagabadora, el ángel de la buena muerte, la mujer encargada de facilitar a los moribundos el tránsito al otro mundo. En todas las casas sardas, sobre la chimenea, las familias exhiben un yugo. ¿Para qué servía? ¿Para las yuntas de los bueyes o para algo más? Esto es lo que relatan aún en la isla. La acabadora era llamada a una casa en la que alguien agonizaba. Ella consolaba al moribundo, le recostaba la nuca en el yugo. Un quiebro en las cervicales bastaba para acabar con su frágil vida. La acabadora de Cerdeña. Conozcamos algo más de ella. Esther, y en los últimos minutos algo que nos ha llamado mucho la atención. La última madre o el ángel de la buena muerte, conocida como la acabadora. Una práctica que ha sido muy constante en esa isla. Bueno, al parecer sí. Fíjate, si nos remontamos a épocas históricas muy antiguas, ya hay constatación de que en el siglo III antes de Cristo se eutanasiaba a los ancianos que superaban los 70 años. Y fíjate qué curioso que de ahí viene la expresión risas sardónicas de sarda. Y eso viene porque cuando se eutanasiaba a estas personas, la familia que estaba junto a ellos, era un sacrificio a Saturno, pues se reían, o sea, siendo una cosa tan trágica, se reían. Y de ahí viene esa palabra. Pero bueno, en el concepto de la acabadora, que desde el punto de vista antropológico o etnográfico tenemos ahora, es ancestral, es algo que se practicaba de forma ancestral y que ha durado hasta hace muy poco, realmente hasta hace muy poco. Y bueno, de hecho hay un libro que tiene el testimonio, un libro muy reciente, que tiene el testimonio de un señor que era ya muy mayor y que se retiró a vivir al monte prácticamente, estaba casi como una anacoreta, aunque contaba con una buena biblioteca y todo eso, y es que resulta que su madre era acabadora. Y entonces, bueno, ya en esta época, claro, sufría tanta presión social que su hermana se hizo monja para, perdón, de alguna manera purgar lo que había hecho la madre, y él pues se retiró a vivir solo. Ya, pero lo curioso, Esther, es que no estaba mal visto la figura de esta mujer, ¿no? Sino que era alguien... En su momento no, ahora sí se mira de una forma retrospectiva, sí. Realmente entonces era una forma de considerar la eutanasia, ¿no? Hay un libro de un doctor de la Universidad de Sassari que se llama La eutanasia, prima de la eutanasia, Safemina Gavadori. Creo que está claro, es la eutanasia antes de que existiera el concepto de la eutanasia. Uh-huh. Entonces esto se ha practicado desde siempre y hasta hace bastante poco tiempo. Hay que tener en cuenta que todavía en las zonas muy rurales de Cerdeña está muy vivo todo el tema de la hojadora, de echar maldiciones. Incluso yo vi una vajilla de cerámica que tenía, teóricamente, no sé si será verdad o no, pero que tenía restos de una pócima para echar una maldición. Esas pócimas generalmente eran agua y aceite, pero aparte de todo, cada mujer que practique estos temas, pues tiene su propio ingrediente, que eso no se lo desvela a nadie. Entonces, todas estas cuestiones mágicas, realmente mágicas, pues están bastante vivas todavía. En las zonas rurales de Cerdeña están muy vivas.
Y el tema este de la lavadora, pues la verdad es que a mí también la verdad tengo que reconocerlo, que es que no es que haya viajado a muchos sitios, pero bueno, he estado en algunos bastante extraños, en países bastante exóticos, y sin embargo esto que es el ámbito circunmediterráneo, que de alguna manera es nuestra cultura y no debía de sorprendernos casi nada, pues es que en Cerdeña yo he ido 2 veces solamente, pero esta segunda vez que he hecho ya un viaje más de investigación, más exhaustivo, es que me ha dejado anonadada, vamos, de la cantidad de cosas tan sumamente interesantes y algunas inesperadas como esta. No me extraña. Y bueno, pues esta mujer, si quieres te cuento un poquito cómo era el procedimiento, porque ya veo que vamos contra el reloj. El caso es que cuando había una persona que tenía una enfermedad que ya no se le veía la salida, hay que tener en cuenta también que era una comarca normalmente deprimida, la zona de Galura, entonces una comarca plenamente rural, que en determinados momentos, sobre todo, pues económicamente estaba deprimida. Y claro, una persona que no pudiera trabajar, a la que no se le pudieran pagar las medicinas, ni atenderla, porque el resto de los miembros de la familia tenía que estar procurando buscarse el sustento. Y si era una enfermedad terminal, pues claro, ¿qué se hacía? Entonces, bajo este concepto, que no es nada malo, pues era cuando se recurría a la lavadora. La lavadora normalmente era también la matrona. Era la persona que traía al mundo a los niños y era también, cuando resultaba necesario, quien terminaba con su vida. Los despedía, qué curioso. Y sí, y era una mujer normalmente muy fuerte, muy decidida, pero para nada la idea de una bruta inculta, todo lo contrario. Era una persona que se llevaba mucho tiempo viendo, por ejemplo, cuando sacrificaban los animales, cómo era el organismo en su interior. También asimilaba todo lo que podía de lo que era la fisiología humana. Y dentro de ese conocimiento, pues cuando ejercía sus funciones, tanto como matrona como acabadora. Entonces, cuando una persona ya se veía que ya estaba terminal y que era irremediable, se hacían diferentes reuniones familiares, se intentaban diferentes cosas. Por ejemplo, uno de ellos era para que el propio enfermo o se muriera del disgusto o reaccionara a su cuerpo de alguna manera instintivamente y se pusiera bien. Hacían unos cánticos reunidos toda la familia y todo eso que bueno, pues se sabían que eran cantos fúnebres, ¿no? Y que le estaban diciendo al moribundo, o te mueres o te curas, pero así no puedes seguir. Yeah. Eso es una de las cosas que se hacía, y había otras varias. Pero ciñendo un poco al tema exclusivo de la grabadora, cuando ya se veía que no había más remedio, la llamaban. Ella venía siempre de noche, vestida de oscuro, entraba en la casa, llegaba a la habitación del moribundo y cerraba todas las puertas. Si había, como era normal en esa época, que había colgado crucifijos, cuadros religiosos, escapularios, rosarios, a los que podía le daba la vuelta. Por ejemplo, los crucifijos los ponía de al revés, y a los cuadros que no pudiera quitar, lo que sea, los tapaba con paños negros. Entonces, lo primero que hacía esta mujer era poner un pequeñito, muy pequeñito yugo debajo de la almohada. El yugo tenía que tener unas características, estar perfumado de sésamo, tenía que ser de madera amarillenta, tenía una simbología que es como a través del yugo el ser humano unza al buey, pero entre los dos realizan un trabajo de plantar, de cosechar, o sea, en el ámbito de la naturaleza. Y entonces tenía una simbología muy profunda que, bueno, sería cuestión de detallarla de una forma mucho más prolija. Se dice, yo cuando cogí el yugo, a mí me dejaron coger el yugo y coger el mazo de la acabadora. Y la verdad es que cuando cogí el yugo lo cogí para poderlo poner de una forma y fotografiarlo mejor, sí. Pero me dio un poquito así como de yuyu, porque se dice que solo con dejarlo una noche debajo de la almohada es capaz de matar a un hombre. Esas fueron las palabras textuales. Esto se mete una noche debajo de la almohada y con eso es capaz de matar a la persona que esté durmiendo sobre él. Qué curioso. Si eso no hacía efecto, a todo esto la acabadora entraba cantando una nana. Igual que recibía a los niños a la vida, se despedía de los que iba a sacrificar realmente, con una nana. Si después de una noche, para uno una noche, para otros 3, dependiendo de los casos, no había surtido efecto
el yugo, pues entonces ya la acabadora se tenía que decantar por medios más drásticos. Tenía un utensilio que se llama omasu, sí, que estaba hecho con rama de olivo salvaje, con un tronco de olivo salvaje. Bueno, era como un mazo, no era muy grande, no sé, tendrá como 35, 40 centímetros de largo el palo. El que yo tuve en mis manos, pues ponía una letra grabada muy finita, Lourdes 1929. O sea, si es real y no es una falsificación, y no creo que para eso le hayan falsificado esos datos, pues con ese desde luego se había terminado con alguna persona. Y todo con más de una, posiblemente. Y todo con el permiso de la familia, ¿verdad, Esther? Todo con el permiso de la familia. Es la familia quien llama. Ya. Y de hecho cuando la acabadora entraba en la casa decía, Dios está aquí. Tremenda con historia. Un doble sentido, entiendo yo. Ya. Por un lado decir que yo voy a hacer una cosa de alguna manera de acuerdo con Dios o porque Dios me lo permite. Pero por otro lado, entiendo yo también que con el sentido de decir yo doy la vida y yo doy la muerte. Tremenda historia. Tremenda historia. Tenemos que marcharnos. ¿Cómo? Perdón. Tenemos que marcharnos, digo. Bueno, pues ya al final de la acabadora ya, en otro momento. En fin, es realmente impactante tener... ¿Tiene un final la acabadora? En 30 segundos nos lo cuentas, si tiene un final, no quiero dejarte. Bueno, el final es que la acabadora podía terminar con la persona de diferentes maneras. Una era poniéndole la almohada encima de la cara para que se asfixiara. Sí. Otra era dándole un golpe en el pecho. Pero lo habitual, un golpe con la rodilla. Sabía perfectamente el sitio donde tenía que ser. Pero lo habitual era darle con el mazón. Y entonces, pues, le daba cantando la nana, se le acercaba y le daba en la frente. Además, eran golpes muy precisos que dejaba muerto al instante. De hecho, nos comentaba un señor de allí que nunca salía ni siquiera sangre. O sea, mataba pero sin producir una herida externa. Tremenda la historia de la acabadora. Déjame que te despida y te pido forma de contacto. De acuerdo. Esther Núñez, experta en estas historias extrañas y en investigar cosas que la mayoría de nosotros desconocíamos. Forma de contacto contigo, Esther. Pues la forma de contacto conmigo a través de mi teléfono o mi correo electrónico. Si quieres correo electrónico, ¿no tienes página web? No, lo que tengo es Facebook. Vale, pues ir Facebook. Se te busca como Esther Núñez. Esther Núñez, pariente de León. Esther Núñez, pariente de León. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Desde luego que sí, mucho. Me ha resultado muy grato y he estado muy relajando, aparte la tos, pero he estado muy a gusto aquí charlando de estos temas con vosotros. Espero que lo repitas. Te doy un abrazo fuerte y te deseo todo lo mejor. Un abrazo, Miguel. Fuerte para ti. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. La noche nos hace ver y escuchar cosas que no existen. O tal vez sí. Espacio en blanco. Un lugar donde habita el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, muy buenas tardes, Miguel. Me llamo Jason. Les mando un saludo desde New Jersey, al lado de Nueva York. Ustedes hacen que mi tiempo trabajando en la pintura sea mucho más ameno. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos mandáis esos pequeños toquecitos de voz, saludos desde diferentes partes del mundo, como hace también Ricardo de Luca, que nos saluda desde Buenos Aires. 633 50 50 11 es nuestro número de WhatsApp, por si queréis mandar desde cualquier parte del mundo que estéis otro saludito. Y como os decíamos, íbamos el próximo fin de semana a un Sir Zamora, ahí queremos veros a todos, ahí va un poco más de información. Solo queda una semana para vernos cara al público en un programa especial que vamos a hacer con un tipo muy especial que hace cosas de magia. Miguel de Lucas, buenas noches. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estáis? No te he preguntado, ¿cómo lo haces?
esas cosas que tú haces. Con mucha ilusión, Miguel, con mucha ilusión. Pues como tú también, con mucha ilusión. Sí, señor. Nos vamos la semana que viene, el fin de semana hay una actividad en Zamora. Hace 1000 años que no voy a Zamora, la primera vez que hacemos el programa Cara al Público en Zamora, y espero que haya muchos amigos y mucha gente a ese congreso, sobre todo, porque va a haber mucha ilusión, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, yo creo que va a ser un programa muy, bueno, siempre que viajáis es un programa especial, ¿no? Porque parece que os acercáis a los oyentes que son los que dan vida realmente a los programas, y poder estar cerca de ellos pues es algo apasionante, y aún más cuando es la primera vez. Quiero decirte que viene gente no solo de Zamora, no solo de Castilla y León, sino gente de toda España, lo que significa que tenéis que salir mucho más. La gente os quiere en los teatros, os quiere en los auditorios, os quiere tocar, os quiere sentir cerca, ¿no? El misterio os une a la gente, y Zamora ha sido un claro ejemplo, ¿no? Porque aquí, que todo lo hacemos a última hora, ¿no? Ya llevamos casi 300 entradas, 300 invitaciones, porque son invitaciones, y gente muy amable, ¿no? Que nos escribe, gente que incluso viene a Zamora solo para coger las invitaciones, y les queríamos transmitir el mensaje de que nos pueden escribir a la página web, a www.ahorailusión.com, y nosotros personalmente, yo si estoy, me cojo el patinete, voy a la taquilla y cojo las invitaciones a nombre de quien haga falta, para que no tengan que venir, es proceso, a coger las invitaciones. No he dicho, Miguel, que eres, bueno, aparte de mago, ilusionista, yo no sé cómo llamarlo, gente que hace magia con mucha ilusión, el director de un programa de aquí de la 2. Un país mágico, mágico. Pero la verdad que sí, que España mágica es porque es un país mágico, sin ninguna duda, ¿no? Sí, señor. Llevamos 6 temporadas en la tarde de los domingos de la 2, me siento muy afortunado, muy honrado y muy agradecido a la vida, ¿no? Por poder ser la cara de un gran equipo que no hace otra cosa que poner en valor algo que nos tenemos que creer de una vez por todas, ¿no? Y nos tenemos que creer que vivimos en uno de los países más maravillosos del mundo, sí, señor. Porque allá donde vamos con el programa descubrimos monumentos maravillosos, arquitectura, literatura, misterios, y lo más importante, descubrimos el mejor de nuestros patrimonios, que sin ninguna duda son las personas. Sí, señor. Sí, señor, por eso te lo quería preguntar. Te digo, hace mucho tiempo que no vamos a Zamora, hay un montón de cosas para descubrir en Zamora, aparte del reencuentro, encontrarnos con todos los oyentes que quieran venir, invitaciones, todavía hay unas cuantas, pero además estás organizando un congreso con una gente que, wow, increíble, algunos de ellos van a ser invitados del programa. Cuéntame un poco lo del congreso Ahora Ilusión. Mira, el Congreso Ahora Ilusión es un congreso que nace un poco por una necesidad personal que yo tenía de compartir con mis vecinos de Zamora. Pues yo o vivo en Madrid o vivo en Zamora, son mis dos ciudades, ¿no? Y cuando estoy aquí, pues me doy cuenta de que hay un montón de mensajes que yo escucho por ser presentador de algunos eventos, y digo, oye, ¿por qué estos eventos donde vienen conferenciantes no puede haber uno en Zamora, ¿no? Por eso me traigo a Jaime Nava, que a las 12 de la mañana inaugura este congreso. Y Jaime Nava es conocido por Tu cara me suena, por MasterChef, por La Casa de Papel, pero también porque fue capitán de la selección española de rugby, y tiene una serie de mensajes que son muy importantes, porque ya sabéis que los deportistas, excepto los del fútbol, que hacen caja, ¿no? Jugando muy pocas temporadas, muy pocas temporadas, los demás deportistas, los deportistas minoritarios, como pudiera llegar a ser el rugby, pues tienen que reinventarse, ¿no? Y cuando te retiras y estás disfrutando del éxito ahí arriba, y de repente al día siguiente ya no tienes que ir a entrenar, ¿cómo te ilusionas? ¿Cómo te reinventas? Por eso Jaime Nava sabe mucho. Eso será a las 12 de la mañana. Pararemos a eso de las 2 para que la gente pueda disfrutar de las viandas zamoranas. Ya haré yo una recomendación, como voy a presentar yo, ya haré unas recomendaciones gastronómicas ahí para que la gente vaya a algunos sitios y disfrute del tapeo de esta ciudad, del queso zamorano, del chorizo zamorano, Calla, que estas zorras hace mucha hambre. Lo disfrutaremos. Claro, en las noches y madrugadas hace mucha. Os voy a mandar yo a Radio Nacional, hombre, un par de chorizos y yo un par de quesos para que que tengáis fuerza. Serán bienvenidos. Después de Jaime. Luego a las 4. Después de Jaime, a las 4 de la tarde, bueno, pues tendremos a Irene Villa, que ya, si te parece, también podemos anunciar que estará junto a ti, ¿no? Junto a ti en la primera parte del programa de Espacio en Blanco. Irene Villa, que todos los oyentes saben que tiene una historia personal apasionante, ¿no? Ha llegado a perdonar a alguien que intentó asesinarla. Dime tú si no hay que tener una madurez intelectual y emocional fuerte, ¿no? Para llegar a esto, ¿no? Entonces ella lo va a compartir con todos nosotros.
y a las 7 de la tarde pues cerrará uno de los personajes más maravillosos que tiene el mundo de los conferenciantes, que es Emilio Duró. Es consultor, es formador, es profesor de universidad y tiene, de hecho, su conferencia se titula Vivir con ilusión y con optimismo, ¿no? Y esta conferencia no está dirigida solo a empresarios, está dirigida a todo el mundo y nos va a dar los tips y las bases para de alguna manera implementar la ilusión en nuestra vida. De esta manera acabaríamos la primera parte del Congreso y nos iremos a seguir disfrutando de las viandas zamoranas para volver con mucha fuerza a eso de las 10 de la noche, con invitación recogida en las taquillas de Ramos Carrión, y poder disfrutar de un programa muy especial, ¿no?, en el que vamos a hablar de este concepto de ilusión, donde va a haber doctores en psicología, donde va a estar Irene Villa, donde habrá algunos personajes muy curiosos que nos van a contar también la magia de esta provincia, ¿no? Porque es interesante cómo a raíz de vuestros programas, ¿no? Vosotros quizá no seáis conscientes, pero cuando habláis de un misterio en concreto, pues hay mucha gente que os hace caso, como no puede ser de otra manera, y viaja. Y esta Castilla-León, a la que yo amo y a la que sin ninguna duda pues es un amor gigante, ¿no? De hecho, a mí a veces me preguntan, yo cambio los mares de sal y de arena de playa por los mares de cereales que tenemos en esta comarca, pero os necesitamos a todos para que vengáis a conocernos, para que vengáis a disfrutar también de estos lugares, de la magia de estas ciudades pequeñas donde todo está a un paso, donde se vive tranquilo y donde de vez en cuando tenemos la gran fortuna de contar con programas como el vuestro. Qué bonito lo que dices, y además es que es verdad. Forma de contacto. Primero, para el Congreso, hay una página web, ¿la has dicho? Sí, ¿vuelve a repetirla? Eso es. ahorailusión.com. Ahí tenéis toda la información, tenéis el enlace directo para la compra de entradas, o si no, en el Teatro Ramos Carrión. Pero vamos, que hoy en día, como Google nos escucha, en cuanto habléis en vuestro dormitorio del Congreso, ya solo tenéis que encender vuestro teléfono móvil y ahí aparecerá seguramente el Congreso. A través de redes sociales con @ahorailusión o las mías propias, @MiguelDeLucasTV, tenéis toda la información y estamos encantados de poderles ayudar, porque esto lo hacemos de verdad, lo hacemos desde el amor y con la creencia y con la esperanza de que este congreso sirva para emocionar a las personas y para que algunas de ellas nos planteemos si tenemos la vida que queremos ver. Y muchas veces me preguntan, ¿y cómo en un congreso de este tipo viene Miguel Blanco? Pues sinceramente, aparte de por la ilusión que transmitís, que yo creo que tú deberías ser no entrevistador sino entrevistado, para que nos contaras cómo sois capaces de llevar tantos años ilusionando a través de un mundo tan maravilloso como es el del misterio. Me parece absolutamente maravilloso, y además el concepto de ilusión es un concepto misterioso, porque todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo lo siente, pero a veces es difícil dotar a este concepto de significado. Pero es curioso cómo algunas personas, basándose solo en la ilusión que sienten por algo, han sido capaces de conseguir cosas que en un principio parecen imposibles. Sí, y eso lo vamos a descubrir en Zamora el día 19 de febrero. Sí, señor, 19 de febrero a partir de las 12 de la mañana, con un montón de personajes, Jaime Nava, Irene Villa, Emilio Duró, y después a partir de las 10 con entrada gratuita, y simplemente que ir a recoger las entradas al Teatro Ramos Carrión. Todavía hay posibilidad de que vengáis de cualquier parte de España, y sobre todo los zamoranos. Os esperamos ahí para vernos las caras en este tiempo en el que necesitamos ilusión. Miguel, como siempre, un placer. Va a ser muy bonito darte un abrazo ahí y vivir juntos con ilusión esas sorpresas que yo te tengo y que sé que tú tienes preparadas. Claro que sí. Oye, decirte que yo ya estoy en el andén de la estación del tren esperando, que lo sepas. Muchas gracias, fuerte abrazo, te veo prontito. Adiós, amigos. Hasta chao. Pronto. Día Mundial de la Radio. Radio Nacional de España. La que quieres. 13 de febrero. Especial de 3 en la carretera. Los tiempos han cambiado. De Radio 3. Sí, señores, amigos y de los otros. Como este cada noche, domingo, aquí está, solo desde las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. La vida en la radio. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana.
RTV, la que quieres. ¿El espacio en blanco? Yo conozco el espacio en blanco. ¿Y cómo llegar hasta él? Puedes decir que lo has visto. Puedes contar que lo has escuchado. Espacio en blanco. El lugar donde todo se hace posible. Descarga, comparte y disfruta del misterio de Espacio en Blanco en RTV Play Radio. Buenas noches desde Olanchito, Honduras. Un español viajando y trabajando por el mundo. Rafael Martínez, felicidades por el programa. Abrazo grande desde Honduras. 3:37, inaugurando casi este Día Mundial de la Radio, y aprovechando que ya ha sido un día en el que el cine ha sido protagonista, os queremos invitar a descubrir pantallas misteriosas. Abrimos nuestra pantalla, en este caso misteriosa, y nos vamos a reunirnos con nuestro experto Francisco Javier Millán Almenar. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Bien, no te cansas de ir al cine, ¿no? Y de hacer críticas de cine y de analizar el cine, y menos mal que nos lo traéis aquí, ¿no? Eso es. Bueno, es que el cine es mi profesión. Yo me dedico a ver películas y luego a difundir sobre ellas. ¿Cuántas películas te ves no te iba a decir al día, a la semana? A la semana en cines 2 o 3 habitualmente, aunque con esto de la crisis sanitaria que estamos viviendo, el número de estrenos de momento no son demasiado interesantes. Pregunta un tanto, no sé, ¿y tienes que pagar por ir al cine o te invitan cuando vas a los estrenos? Pregunta. No me digas nada. ¿Vale? No lo voy a contestar. Vale. Sin embargo, hoy vienes porque se estrena una película de un maestro, ¿no? Eso, es un maestro. Estamos hablando del director mexicano, Guillermo del Toro, y la película de la que vamos a hablar se titula El Callejón de las Almas Perdidas. Si te parece, vamos a escuchar su tráiler. Vale. ¿En qué año estamos? 1941. ¿Qué día es hoy? Miércoles, creo. Muy bien. Ahora, lo más sucintamente que pueda. ¿De verdad es medium? Pasen ustedes y contemplen uno de los misterios insondables del universo. Soy capaz de darte el mundo y todo lo que hay en él. ¿De qué estás hablando? Hacemos adivinación. ¿Hay una mujer? Abigail. Dios mío. Enséñame. ¿Enseñarte? Todo el mundo tiene una sombra del pasado. Intuyo que me traerá problemas. ¿Y si te dijera que puedo conseguir un número para los dos? ¿Cuál es el objeto? Un reloj de bolsillo, ¿correcto? Maestro Stanton, ¿es tan ¿Puedo amable intentarlo yo? ¿Qué hay dentro del bolso? Ahí está un retazo del tráiler del Callejón de las Almas Perdidas. Guillermo del Toro ha hecho un montón de películas tremendas. La Cumbre Escarlata, muchas más, ¿verdad? Eso es un director muy vinculado con los temas de misterio. Tú has nombrado, por ejemplo, La Cumbre Escarlata es una película vinculada al fenómeno de los fantasmas y las casas encantadas. Pero este tema ya lo tocó también en El Espinazo del Diablo, donde mezclaba la guerra civil también con la aparición de fantasmas en un orfanato. Ponía los pelos de punta. Y era la Guerra Civil Española. Sí, estaba ambientada en la Guerra Civil Española. Y luego tenemos la mitología y la fantasía en otra película ambientada también en los meses posteriores a la Guerra Civil, como fue El laberinto del fauno, y luego los vampiros y la alquimia en Cronos, el esoterismo y los nazis en la saga Hellboy y la criptozoología en La forma del agua. Así que ahí es nada. Pues explícanos un poquito qué es este Callejón de las Almas Perdidas. ¿Qué nos ofrece en la nueva obra Guillermo del Toro? Fíjate, hay dos elementos importantes, las ferias y los circos, y por otro lado el mentalismo. La historia está protagonizada por un buscavidas, interpretado por Bradley Cooper, que huye tras cometer un crimen y termina escondiéndose en una feria ambulante. Ahí aprenderá el ejercicio del mentalismo y luego con ese ilusionismo logrará entrar
dentro del mundo de la aristocracia y hacerles creer en la existencia de espíritus. Es un cóctel maravilloso, vestido además con una fotografía espectacular y un film de los que se dicen film noir, es decir, un film de cine negro donde hay crímenes, donde hay espíritus y donde hay mentalismo. Supongo que tú ya la has visto, ¿no? Sí, la vi en pase de prensa hace un par de semanas y lo que más me sorprendió de ella es que la película, a su vez, estaba basada en una novela escrita en los años 40 por un autor llamado William Lindsay Gresham, y esta novela ya había tenido una adaptación anterior, una adaptación en el año 1947 con Tyrone Power de protagonista. Casi nada. Y es que casi nada. Y además es que el autor tiene un vínculo especial con España. He ido tirando del hilo e investigando. Al final he encontrado que William Lindsay estuvo durante la Guerra Civil, un tema que además le gusta mucho a Guillermo del Toro. William estuvo en las brigadas internacionales del bando republicano durante el conflicto bélico aquí en España. Sí, aquí con esta música, ¿no? tan enigmática. Te has quedado cortado igual que yo, ¿no? Sí, la verdad es que es una música que invita al misterio, ¿no? Y durante la Guerra Civil conoció a otro norteamericano llamado Joseph Daniel Doc Holliday, y ambos fueron voluntarios trabajando en la asistencia sanitaria de los heridos, y eran unos grandes aficionados a todo el universo de las ferias ambulantes, hasta el punto de que William Lindsay estuvo trabajando durante mucho tiempo en la feria de Coney Island, que es una feria además que ha salido en muchísimas películas y algunas de ellas incluso de corte dramático, pero él allí vio cosas que le sorprendieron muchísimo. Vio una cosa muy interesante, que fueron una serie de shows que se denominaban en inglés los shows geek. Se deletrea G-E-E-K. Geek en inglés significa adicto, y este tipo de espectáculos se celebraban no solamente en los Estados Unidos, sino también en España. Claro, ¿qué ocurre? Que Lindsay al final recoge en su libro todas las vivencias que él mismo había protagonizado en estos shows y también todo lo que le había contado Joseph Daniel de aquellas ferias ambulantes que poblaban España en esos años. Y el espectáculo, lo voy a contar sin paños calientes porque realmente pone los pelos de punta, era una barraca de feria donde el público se encontraba con un individuo al que llamaban el engendro, habitualmente un alcohólico o afectado por algún tipo de sustancia, por ejemplo el opio, y este individuo devoraba en directo una gallina viva o una serpiente que les soltaban en un pequeño circo. Los espectadores lo veían desde la parte superior y presenciaban un espectáculo grotesco que hoy en día evidentemente sería completamente irracional. Escribieron un libro contando todas estas cosas, una novela. Sí, en la novela viene recogido todas estas vivencias que el autor vio en persona y también su compañero en la guerra, y luego evidentemente también se ha visto no solamente en la versión de Tyrone Power, sino también en la versión de Guillermo del Toro. El mismo Guillermo del Toro comenta que algunos de estos adictos que aparecían en estos espectáculos se convertían en geeks porque estaban dispuestos a comer animales vivos a cambio de su sustancia favorita, en este caso alcohol o en otros drogas. Ya. Y llega Guillermo del Toro y coge esa novela y se pone a hacer la película, ¿no? Una película que además ha tenido algunos problemas durante el rodaje porque comenzó en enero del 2020, le pilló la pandemia de por medio, tuvieron que parar en marzo y luego regresaron a finales de ese mismo año. La película ha llegado a los cines y os puedo asegurar que es todo un regalo para todos los amantes del misterio. Ya. Está bonita la película, está chula, interesante. Es muy interesante y además porque nos muestra un mundo que ahora no nos cabría en la cabeza. Como os digo, el ver espectáculos de ese tipo, tal y como se ven en la película, pone los pelos de punta a cualquiera, porque ahora sería impensable acudir a una feria ambulante y ver donde gente con graves discapacidades tienen que hacer uso de esa discapacidad para enseñar o divertir a la gente. Es algo realmente repugnante. Creo que tenemos un corte que has preparado, ¿no? Del circo de las mariposas.
Sí, este cortometraje, que además recomiendo a todo el mundo que lo vea, está disponible en YouTube. Es un cortometraje que muestra el universo de los espectáculos geek, pero desde un punto de vista más dulcificado. Pasen, damas y caballeros, tenemos el mejor espectáculo de monstruosidades del pueblo. Tenemos al señor Pete Robinson, el hombre sin brazos ni piernas. Pasen, damas y caballeros. Tenemos a Bebé Lulú, al señor Pete Robinson, el hombre sin brazos ni piernas. Pasen, damas y caballeros, pasen. Una perversión de la naturaleza. Un hombre, si es que se le puede llamar así, a quien Dios mismo le ha dado la espalda. Ya no es la mujer barbuda o esa gente, sino es un paso más, ¿no? Mostrando a seres humanos así, ¿no? Explotando a los seres humanos y además en algunas ocasiones en situaciones totalmente inhumanas, aunque aquí hay una doble vertiente. Por un lado los explotaban, pero por otro lado para ellos era un medio de vida, porque claro, porque en esos años donde ser discapacitado o tener algún problema mental te imposibilitaba estar dentro de la sociedad como los demás, al final estas ferias eran pequeñas comunidades donde los desheredados, estrafalarios, enfermos, etcétera, podían por lo menos vivir de algo. Ya. Se me olvidó decirte que a mí de pequeño me llevaron al Coney Island. Sí, te llevaron a Coney Island. Sí. Es un sitio mítico, también muy cinematográfico. Sí. A mí de pequeño, yo soy de Zaragoza, me llevaban a las ferias ambulantes que venían por las fiestas del Pilar. Y recuerdo que las ferias se situaban en una zona, en un barrio que se llama La Granja, que estaba en las afueras, muy a las afueras. Y a mí me producían entre fascinación y terror. Llegar a ese lugar, era un lugar donde no había prácticamente edificaciones. Esas barracas de feria también de finales de los 70, principios de los 80, a mí me provocaban, fascinación y terror a la vez. ¿Cuándo se inician todos esos espectáculos? Tengo aquí que fue a finales del siglo XVIII, aunque Buffalo Bill ya andaba también un poco con esas historias, ¿no? Sí, porque espectáculos de Buffalo Bill llegaron incluso hasta nuestro país. En 1889 pasó por Barcelona el circo de William Cody, que era conocido como el espectáculo de Buffalo Bill's Far West, y bueno, era un espectáculo con vaqueros, indios, etcétera, pero dentro de ese espectáculo había un poblado indio de verdad, me refiero a un decorado, con individuos que eran traídos directamente de las tribus de los Estados Unidos y directamente de las reservas, y eran obligados a hacer una escenificación algo así como la vida del día a día en sus tribus. Era lo que se conoció como los zoológicos humanos. Incluso en el Parque del Retiro de Madrid hubo uno en el año 1887 junto a la Casa de las Fieras. Y dando un salto, ¿ponemos una escena del hombre elefante? Sí, tenemos que hablar de esta película, una película dirigida por David Lynch en el año 1980, que nos hablaba de John Merrick, un hombre que padecía el síndrome de Proteus y que fue exhibido como un animal de feria. La vida es una continua sorpresa. Considere el destino de la pobre madre de esta criatura, atacada en el 4º mes de gestación por un enorme elefante, un elefante salvaje, atacada en una isla inexplorada de África. El resultado es fácil de ver. Damas y caballeros, el terrible hombre elefante. Ahí está la escena del hombre elefante. Nosotros también tuvimos un gigante en España, ¿no? Eso es, el gigante de Also, en Guipúzcoa. Estábamos hablando del personaje real de Mikel Joaquín Eleizegui, que su vida se pudo ver en la película que ganó el Goya, titulada Andía, en el año 2017, cuyo tráiler también tenemos aquí. Lo escuchamos. Nos llevaremos a uno de los dos. Lo dejo a tu elección. No te preocupes, Joaquín. Volveré muy pronto. Tú y yo no podemos hacernos cargo del caserío, pero sí de este negocio. Es José Antonio Archador. Es promotor de espectáculos. Ahí fuera está tu leyenda, yendo de boca en boca. Creciendo más rápido que tú. Ahí cuentan la historia de ese gigante, ¿verdad?
Una historia que además es totalmente verídica, ocurrió en la primera mitad del siglo XIX. Es un hombre que tenía aproximadamente unos 2,30 metros, sufría una afección llamada la acromegalia, que es una enfermedad endocrina que se debe a un exceso de la hormona del crecimiento en un individuo ya adulto. Pero fíjate, un hombre que podría haber perfectamente vivido solo junto con su familia en Also, en un valle de Guipúzcoa, al final pudo viajar por toda Europa gracias a esta afección, porque él y su hermano viajaron a países increíbles durante unos años en los que viajar no era del todo habitual. Incluso estuvieron en la corte de Isabel II de España, porque la propia monarca estaba muy interesada en ver cómo era este ser gigante que venía del norte. Estamos escuchando la música, es la banda sonora de la película El Callejón de las Almas Perdidas. Ha habido durante mucho tiempo, por lo que veo, no solamente en el cine, recogido en el cine y en la literatura, una parada de monstruos por todos los sitios, ¿eh? Sí, bastante. Y bueno, si hablamos de parada de monstruos, tenemos que hablar de la película Freaks, que así fue el título en España. Película del año 32, dirigida por Todd Browning, el maestro del terror que nos trajo la primera versión del Drácula de Bela Lugosi. Ahí es nada, un hombre muy vinculado además al mundo del misterio. En la película de Freaks se ven a diferentes personajes que no están maquillados, sino que son seres deformes, tullidos, personas con diversas amputaciones. La historia es la historia de un enano que hereda una fortuna, se enamora de Cleopatra, una bella trapecista, la cual intenta seducirlo a cambio de hacerse con su dinero. Una historia que le valió a Todd Browning ser completamente repudiado en Hollywood. Al final nadie quería trabajar con él porque algunos consideraron esta película como repugnante. Fue un enorme fracaso en taquilla de público y al final, cuando ya se llegó a proyectar, porque estuvo prohibida durante mucho tiempo en diferentes países, incluido por ejemplo Reino Unido, pero ya cuando nuevas generaciones la descubrieron, sobre todo a raíz de un estreno que ocurrió en los años 60 en el Festival de Cannes, a partir de entonces empezó a tener ese halo de culto que tiene hasta ahora, y en estos momentos se encuentra como una de las películas más importantes, histórica y estéticamente significativa dentro del registro de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Vayamos con Guillermo del Toro, un tipo al que le interesan mucho estos temas, ¿verdad? Sí, a Guillermo del Toro le interesa muchísimo todo lo que es la mente, los monstruos, el ilusionismo, y evidentemente el mentalismo también está muy presente en esta película. El mentalismo es un arte de ejecución muy antiguo, en el cual el practicante utiliza la agilidad mental, principios sobre todo de magia escénica, para hacer una ilusión en un escenario donde puede mezclarse lectura mental, psicoquinesis, precognición, clarividencia, control mental. Yo mismo he visto algún tipo de espectáculo mentalista donde el propio ilusionista lo que hace es contactar con los seres fallecidos de los espectadores y tener un medio de comunicación con estos seres y con la gente asistente. La verdad es que hay algunos espectáculos que incluso se puede ver en España que ponen los pelos de punta. Esta música que estamos escuchando yo creo que es la del Hombre Elefante. Eso es, El Hombre Elefante, música de John Morris. Pues ahí está El Callejón de las Almas Perdidas, algunos de los secretos que se esconden detrás de ello, analizados por nuestro compañero Javier Millán Almenar. Recomiendas ir a verla, ¿no? Sí, recomiendo sobre todo a todos los que seamos, a todos los que sean amantes de estos temas. Vale, pues yo me apunto. Ya voy sacando la entrada para ir a verla. ¿Qué nos vas a preparar? Porque son sorpresas casi siempre que llegas al programa. Mira, preparando el programa del Callejón de las Almas Perdidas he visto que aquí hay un tema con El Hombre Elefante. Yo creo que es una película que tendríamos que analizar, así que si me permites, más adelante hablaremos de ella. Hecho. O quizás de otras. Hecho. Salimos de ese callejón, cerramos estas pantallas misteriosas por el momento y te doy las gracias y te despido pidiéndote una forma de contacto.
Sí, como siempre, a través de mi nombre en redes sociales, Francisco Javier Millán. Es muy fácil encontrarme y además contesto a todos los mails y correos que me lleguen. Gracias, es un placer tenerte con nosotros y que nos lleves al cine de esta manera. Igualmente, Miguel. Un abrazo fuerte, hasta prontito. Hasta la próxima. Después del cine, últimos minutos para, las redes sociales. Buenas noches, Rosa, me quedo sin voz. Hola, buenas noches, Miguel. Bebe agua, ahora tú. Vale, primero los ganadores, tenemos poco tiempo hoy. Bueno, pues los ganadores de esta noche han sido Ángeles García Avietar, Gregorio Reneses Martín, Rubén Zarzuela, Adelaida Ordóñez Castaño y Samuel Góngora. Como siempre, recordaros que para que os enviemos ese libro tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Y recordar que la semana que viene estamos en Zamora, va a ser un programa súper especial, la primera vez que vamos allí, con Miguel de Lucas, muchas sorpresas, que todavía hay invitaciones. ¿Cómo hacer? Pues muy sencillo, nosotros vamos a hacer un programa desde el Teatro Ramos Carrión. Hay un número de teléfono en el teatro que es el, tomamos nota, 980 54 07 35. Repito, 980 54 07 35. Tan sencillo como llamar a este teléfono y avisar de la asistencia o presentarse directamente el propio sábado allí. A las 10 empezamos la grabación, un poquito antes. Para recoger las invitaciones y estar juntos por ahí. ¿Algún saludo y nos vamos? Pues hoy hemos recibido saludos desde distintas partes del mundo. Por ejemplo, Luis Valderas desde San Antonio, Chile, desde Ecuador, diciéndonos que lleva 4 años escuchándonos. Nos ha escrito Helsinki Blues, es el nombre con el que escribe en Facebook. Carlos Mendoza desde México y desde Perú, Luis Alejos. Saludos a todos ellos y a toda la gente que nos escucha. Tengo una pequeñita carta, no sé si me da tiempo a leértela. Muy breve, a través de nuestro compañero Ramón Álvarez. Nos escribe desde un pueblecito de Navarra, el segundo pueblo más alto de Navarra, se llama La Población. Un oyente que nos da las gracias por nuestro gran trabajo y esfuerzo. Dice que le hemos ayudado muchísimo en una etapa muy dura de su vida, haciéndole evadirse y vivir misterios y aventuras increíbles. Nos da las gracias de corazón. Gracias a él por escucharnos. Gracias, nos vemos la semana que viene, nos preparamos para Zamora. Nos vamos a Zamora. Y nosotros hemos de terminar, dejamos los micrófonos a nuestros compañeros María Yadró y Nacho Vázquez con la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y regresamos dentro de 7 días, ya sabéis, programa especial desde Zamora, lo escucharéis a la hora normal y si queréis venir a vernos, Teatro Ramos Carrión, a partir de las 10 de la noche, recogéis vuestra entrada gratuita y ahí nos vemos. Feliz semana, sin mascarillas, pero a seguir cuidándose y nos vemos aquí, en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.